este doctor, este médico de tantos años de experiencia, tiene un problema de conciencia con respecto a la vacuna para todos los pacientes. Y viene la gente y le dice y le pide, necesito que me hagas este es el segundo material, no el primero. Este es después. Muy bien, si ahora funciona el audio, parece magia, obra mágica, sí. Varita de oro, por favor, el primer material con el audio. Consultorio por muchos años en Baviera. El doctor Holst está hace más o menos 2 años y medio en Paraguay. Soy el doctor Ulrich Bierschwinger. Tengo un doctorado en microsystem tecnología. Soy presidente de una asociación sin lucro para ayudar a personas que viven en el extranjero. Soy la abogada Celia Aide Fernández, representante legal del doctor Holst. ¿Cómo se encuentra él y qué es lo que vivió él desde que Interpol vino acá? Llegaron acá 5 policías, presuntamente de Interpol, no le expusieron cuál es el caso. Bin dann nach Asunción gebracht worden. Und da war ich zunächst in einem... Le llevaron primero a una pequeña cárcel, presuntamente una cárcel de Interpol. Ahí se quedó un tiempo limitado y después lo llevaron a una penitenciaría más grande, donde estuvo con 10 personas que le trataron muy amables, los otros reclusos, y estuvo más o menos 10 días en una celda con 10 otras personas durmiendo en el piso con un pequeño colchón. Después de eso lo llevaron a una habitación privada donde estuvo muy bien, pero solamente por un día. Porque después de eso llegaron los policías y le preguntaron si él quiere volver a Bocayatú, donde él está viviendo. Y claro que quiso volver, claro. Y dice que el viaje de Asunción a Bocayatú fue bastante interesante por la forma en que el policía manejó ese coche de policías. Dice que para alguien que no conocía esa forma de manejar fue bastante interesante, vamos a decirlo. Desde ese día, el doctor tiene prisión domiciliaria. Estamos luchando en contra de su extradición, ¿verdad? Nuestra ley es diferente y allá en Alemania él no tiene una sentencia definitiva y en este mismo momento su papel está en la Cámara de Apelación. Él ingresó al Paraguay en forma legal. En forma legal él entró, en forma legal. Y pero no hizo los trámites para su estadía en el país. Sí, exactamente. Y él comentó que no quiere regresar allá, quiere quedarse acá, ¿verdad? Estuvo 10 días en el departamento judicial y un día en Tacumbú. Y luego les trasladaron otra vez al departamento judicial y de ahí le trajimos hasta acá. ¿Algunos documentos que solicitaron la gente de Interpol? No, nada, hasta el momento nada. Ellos solicitaron su extradición, ¿verdad? Pero hasta el momento nada. Estamos esperando otra vez un resultado de contestación de la Cámara, ¿verdad? Sería 1 o 2 meses, puede ser más. Y el traslado de su caso también acá en Villarrica, ¿verdad? Porque el señor tiene dificultad para caminar. Entonces, ese viaje ya no es bueno para él ir y venir para una audiencia, por ejemplo, ¿verdad? Y el expediente completo quiero trasladar acá en Villarrica. Él vino con un cuadro de bronquitis. Le teníamos que llevar en el puesto de salud. Por suerte, no llegó a mayores, ¿verdad? Yo pensé que tenía ya neumonía, ¿verdad?
Y él tenía un lunes, creo que después de 3 días, tenía una audiencia, ¿verdad? Él vino de allá con el cuerpo todo duro, no durmió bien, vino un poco enfermo, ¿verdad? Y entonces yo me presenté otra vez, me fui ante el juez en Asunción a comunicarle que él estaba enfermo, ¿verdad? Con un certificado médico. Una persona de edad avanzada necesita ya su tranquilidad, su paz, ¿verdad? Y el viaje ya no es bueno para él, ¿verdad? Ja, also Es una situación internacional, lo que hace muy interesante el caso, porque tenemos dos sistemas jurídicos totalmente diferentes. Nosotros también vimos la causa en Alemania und es gibt y tatsächlich realmente hay una orden de captura internacional del año 2023. und der müsste natürlich auch hier erneuert werden. Habría que renovar en el caso de que se quiera seguir vigente. Und in der Anklage Lo que nosotros vimos en el caso judicial que está en Alemania es que lo que se le echa en cara no tiene ningún tipo de sustancia. En primer lugar, estafa por haber recibido dinero, pero eso implica naturalmente un asesoramiento del cliente que si el doctor lo hubiese hecho como asesoramiento podría haber ganado mucho más dinero, porque todo eso en Alemania se hace por intermedio de un seguro, no es que el cliente mismo lo paga. Y número dos, dicen en el caso jurídico en Alemania hubo un daño corporal del paciente, lo cual tampoco es real porque fueron casos aislados donde realmente el paciente fue el que le pidió al doctor no hacer eso. so, ja, und wie viele Nosotros pensamos que esto es una persecución política, la misma persecución política que están sufriendo muchos médicos que hablaban de manera crítica. Muchos de ellos se encuentran en prisión preventiva en la penitenciaría en Alemania. und aufgrund der nicht haltbaren Anklagepunkte Tres jueces en Alemania, en una cámara, decidieron que si el doctor Holz vuelve a la República Federal de Alemania, enseguida prisión preventiva, enseguida. Para una persona que superó los 70 años, en este caso de 75 años, es una medida drástica que yo diría que ya es algo que no le podría pasar en Paraguay. und das ist typisch für die BRD. Eso es una consecuencia de una Strafen zu rechnen. justicia muy especial, muy vengativa que hay en Alemania. 90 Jahren Bueno, esto fue en mayo de este año. En mayo de este año, el doctor tenía en ese tiempo 75 años, en el entretiempo ya cumplió los 76, los cumplió acá en Paraguay. Su estado de salud no es el mejor teniendo en cuenta la gran incertidumbre que es lo que va a pasar. Y además hay que entender que claro te vas a preguntar ¿dónde está mi pecado? ¿Qué es lo que yo hice? Si él hubiese vacunado a los pacientes en contra de lo que los pacientes querían, eso sería una inconsciencia. Una falta de ética para él mismo. Una falta de ética profesional, pero sobre todo algo que va totalmente contra su conciencia y contra lo que él juró, el juramento de Hipócrates. Entonces, lo que se está haciendo acá es una justicia, y no me refiero a la paraguaya, claro que no, una justicia totalmente vengativa, una justicia con un inicio muy político. La vacuna es un gran negocio, eso hay que saberlo, y nadie lo niega que es un gran negocio. Y yo no digo que estemos en contra de la vacuna, lo que yo digo es que cada ser humano, y eso lo está respaldado por nuestra Constitución, cada ser humano tiene el derecho de decidir por su cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar con su cuerpo? Así mismo. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo respeto mucho a la gente que dice, ¿sabes qué? Soy miedoso, me quiero vacunar. Adelante con los faroles. Sí.
adelante, Y también dale nomás. no quiero vacunarme porque no creo. Y si o dicen, tengo miedo en la si vacuna. dicen, y yo conozco a muchos que dicen, no me quiero vacunar porque no creo en la vacuna. Y hoy, en el 2025, ya tenemos evidencias mucho más claras sobre eso. Doy un ejemplo. Estados Unidos claramente dijo no a la vacuna. O sea, no a la vacuna de criaturas. Dijeron que tiene que ser la decisión de cada uno. Kennedy, que es el ministro de Salud de Estados Unidos, no es un gran amante de la vacuna. Y aunque no sea un gran amante de la vacuna, lo que él dice es que cada uno tiene que tener el derecho de decidir por su cuenta. Y todas las sentencias que hubo en contra de los médicos, todo eso se levantó. España, tengo entendido que es lo mismo. Hay en el entretiempo muchísimos científicos que dicen, cuidado, todo esto fue un ensayo y hay rumores que se nos viene una pandemia que va a ser mucho más fuerte que la que hubo en ese tiempo. Ahora vamos a ver cómo está la situación hoy por hoy con el doctor Holst. Como acabo de decir, esa es una de las una entrevista que nosotros le hicimos hace días. Por favor, si podemos mostrar ese material y si es posible con audio también. Meine Beschwerden hauptsächlich Rückenschmerzen, aber auch immer wieder mal Kopfschmerzen und muss natürlich Medikamente nehmen. Und ich habe auch einen hohen Blutdruck, schon auch in Deutschland. Bin aber sehr froh, dass ich hier in Paraguay selbst nach 3 Jahren auch die Möglichkeit habe, die gleichen Medikamente hier besorgen zu lassen. Also damit fühle ich mich soweit ganz gut. Él tiene una hiperpresión, also una presión alta. Él puede conseguir mismos medicamentos por esta presión de sangre, presión alta de sangre, como en Alemania. Él tenía y tengo problemas con su cerebro de sangre adentro. Él tenía 2 operaciones en Alemania. Y también él tiene problemas con su columna. Tal vez se puede decir ischialgia, ¿no? Una nervio bloqueado en su columna. Él disfrute la conversación con su familia, especialmente con su esposa. Él tiene una depresión, ¿no? Porque extraña su familia y con toda la situación. Él salve muchas vidas. Muy difícil para entender, ¿no? Para comprender que él está en un proceso jurídico, en un arresto domiciliario, porque él hizo nada. Ja. Es difícil para comprender que él está en esta situación de tratamiento como un criminal. Gut, ich bin hier natürlich von meiner Familie getrennt, aber durch einen sehr guten Freund habe ich die Möglichkeit, immer wieder mit meiner Familie über ein Handy zu telefonieren. Und das ist für mich eine sehr große psychische Verbesserung, ja, dass ich also mich mit meiner Frau ab und zu unterhalten kann. Solamente quiero ayudar a su cliente, a sus pacientes, y ahora él es completamente destrucción de su carrera. Tenemos amigos, personas que pensando lo mismo que nosotros activados, están ayudando a este caso, ¿eh? Y nosotros vamos a buscar, entrar todos los documentos, los estudios de las novedades, de consecuencias de vacunaciones mundial y también los países que ahora realizaron que alguna falta, hice mal. En esto son perdonar las personas que estaban critica la vacuna
También en Estados Unidos, por ejemplo, la sentencia de un médico estaba más de 30 años, ahora está sin efecto cancelar de la nuevo gobierno de Donald Trump. Especialmente en España, hoy yo recibo la información que el gobierno cancela todos los procesos jurídicos contra los médicos que criticar la vacuna y también levantar todas las medidas. Ich habe eine sehr positive Einstellung von der Justiz in Paraguay und ich sehe, dass in Paraguay die Menschen immer mehr eine kritische Einstellung zu den Auswirkungen der Impfung haben, was mich sehr ermutigt, hier in Paraguay zu leben. Und ich beobachte auch im Internet, dass sehr viele Länder diese Einstellung von Paraguay übernehmen. Nicht zuletzt auch die Vereinigten Staaten, die USA, mit dem Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. Tienes confío en el sistema jurídico de Paraguay y realicé que muchas personas en Paraguay cambian su opinión respecto a la vacunación, las vacunas. Espero que este proceso va a ser muy fair, muy bueno, va a incluir el cambio del sistema, el cambio de las consecuencias de la vacunación. Y yo espero que la justicia va a ser bueno, positivo, mirar las novedades de las consecuencias de vacunas. Und ich grüße alle Menschen in Paraguay und in ganz Südamerika, die dieses Video anschauen und meine Ansicht zu den Problemen der Covid-Impfung erkennen und sich selber dann auch entsprechend verhalten. Parece que está muy claro lo que él dice. Habló también sobre una sentencia en Estados Unidos de 35 años que se levantó enseguida. Habló también, o sea, se levantó con el gobierno de Donald Trump. Se habló también sobre España, que canceló todas las actuaciones judiciales contra los médicos que o no vacunaron o vacunaron con, qué sé yo, o sea, gente que no se quería vacunar, le hacían una constancia de vacunación. Lo que me gustó mucho fue que el doctor Holtz dijo que cree absolutamente en la justicia paraguaya, saluda a toda la gente de Paraguay, le agradece por su hospitalidad y realmente es muy triste ver a un señor de 76 años como es perseguido por una justicia rencorosa y muy selectiva. Otra cosa, toda esta persecución que tiene su origen en Alemania tiene un costo increíblemente alto. Orden de captura internacional cuesta, como me enteré, $20.000. La renovación de nuevo $20.000. Toda la gente que de Interpol que tuvo que intervenir y mandarle y llevarle y todo eso. Todo, si me preguntan a mí, totalmente de balde. Este hombre lo único que hizo es actuar según su conciencia. Espero que esto tenga una solución pronta y que el doctor Holtz pueda reunirse con su familia en Paraguay muy pronto. Eso es lo que yo me quedo con una imagen, la última imagen, Rodrigo, cuando mira así y
Miraba con un rostro así, tengo entendido que le miraba a usted con ese rostro de despedida y mira que es una persona que tiene mucha paz y que no tiene ninguna maldad en su corazón. Y tiene mucha bondad sobre todo. Exactamente. Eso es lo que expresa con su rostro. Exactamente. Y sigue sonriendo como si no tuviera un peso tan grande encima, ¿verdad? Exactamente. Y te decía justamente, doctor, fuera de micrófono, de que su salud está muy deteriorada, decía usted al inicio de hablar de esta situación del doctor, pero imagínese usted con una carga tan grande de tener una orden de captura internacional y el pico de estrés con la cual estaba, no existe ninguna enfermedad que no pueda empeorarse, doctor. Absolutamente de acuerdo con esto. Bueno, lo que habría que hacer acá es apoyarle al doctor. Que la justicia paraguaya haga. Exactamente, esperando que la justicia paraguaya decida no extraditarlo por un lado, sí, y por el otro lado que la justicia alemana termine con esta persecución. Pero eso es como pedirle al agua que se seque. Es muy difícil. ¿Él ahora dónde está, doctor? Él está, me pidieron que no diga la dirección exacta porque ya recibe... ¿Amenazas? No, en absoluto, no recibe ningún tipo de amenazas. Recibe muchas visitas y para él es difícil encontrarse con gente que él no conoce. Sí, seguro. Pero él está muy bien, está en un hospedaje, gente que le trata de manera excelente. Tuve la oportunidad de conocerle, le agradezco mucho a la señora que le tiene ahí en ese hospedaje. Es una pensión, es muy lindo, muy bien cuidado. Al menos un lugar tranquilo en donde... Un lugar totalmente tranquilo, con dos loros. Bueno. Un loro femenino. ¿Cuál es lo más importante? El loro mujer. Charleta. Habla. Bueno, muy bien. Esto fue el bloque con el doctor Holtz. Vamos ahora a una pequeña pausa recreativa.